Bienvenidos en esta oportunidad a un estudio muy importante, en la cual se va a basar sobre el gobierno de Dios. Este estudio se va a desarrollar en los parámetros de un área que se llama en la teología soteriología. Esta área estudia la ciencia de la salvación. La palabra soteriología está compuesta por dos palabras griegas. Una es sotería y la otra es logos o logía. La primera significa salvar o salvación y la otra significa conocimiento, estudio acerca de eso, ¿no? Bien. Este tema lo vamos a desarrollar junto con dos compañeros más. El que le habla es el seminarista Antonio Cotrina y acá a mi derecha tenemos también a nuestro compañero. Bien, muchas gracias, hermano Antonio. Bien, mi nombre es Johnny Vallejos y estamos muy alegres por poder participar en este estudio secuencial que vamos a llevar hoy. Bien, mi hermano, muchas gracias por su tiempo también. Acá también a este lado izquierdo también tenemos a otro seminarista más. Hermano, bienvenido. Muchas gracias, hermano. Mi nombre es Nigover y en esta oportunidad agradecer también a Dios por la oportunidad y el privilegio que nos da de poder compartir con ustedes un breve estudio basado especialmente en la ciencia de la salvación. Muchas gracias, hermano. Bien, entonces vamos a desarrollar este estudio mencionado, el gobierno de Dios. ¿Cómo es el gobierno de Dios? ¿En qué consiste ese gobierno? ¿Qué características tiene? Todo eso lo vamos a desarrollar. También vamos a tocar que hubo un personaje que se rebeló ante el gobierno de Dios. Y como punto número 3 también tenemos un episodio muy importante donde Dios decide crear a la humanidad para que sea también parte de su gobierno. Y todo eso lo vamos a desarrollar. Bien, como sabemos nosotros que en un gobierno, ¿verdad, queridos hermanos? Para que haya orden, para que haya una actividad ordenada, tanto en los súbditos como también los que dirigen, tiene que haber una norma, una ley. ¿Usted cree, mi hermano, que eso existió también en el cielo, en el gobierno de Dios? ¿Cómo está formado? Háblenos un poco acerca de eso, ¿no? Sí. El conocimiento de que Dios es un Dios de orden procede de la Biblia, procede de la forma como la Biblia presenta a Dios como un Dios de orden. Por ejemplo, en 1 Corintios 14:33 nos dice la palabra de Dios, pues Dios no es Dios de confusión, sino Dios de paz. El hecho de que existe armonía y orden en el cielo nos da implícitamente a conocer de que existe una ley, ¿verdad? Por la cual se rigen los ángeles y todo lo que es creado, es decir, los universos que nuestros ojos no pueden percibir ni ver. Vamos a leer algunos textos, el cual habla el salmista. Quiero leer con ustedes en el pasaje bíblico que se encuentra en el libro de Salmos 119 y el versículo 44 nos dice: guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente. Sabemos que el salmista yace en la tumba, ¿verdad? Entonces allí de manera implícita habla de una ley. Eternamente, dice el texto. Entonces, cuando dice eternamente, hace referencia a la existencia de la ley. No hace referencia al salmista que iba a guardar eternamente, es decir, hablando de su existencia terrenal. También nos dice en Salmos 93:2, firme es tu trono desde entonces, tú eres eternamente. Sabemos que la ley de Dios, o esta ley es por la cual se rigen todos los seres creados, aún los ángeles, es un principio por la cual ellos se rigen, ¿verdad?
no es una ley tal cual nosotros la conocemos, por ejemplo, como el Decálogo. Sería ilógico pensar que existiese un mandamiento como nosotros lo conocemos, ¿verdad, hermano Antonio? Sí, hermano, así es, porque imagínate, ¿no? Que exista la ley que ahora conocemos, ¿verdad, hermano Johnny? Que el decálogo, imagina que existe en el cielo. ¿Cómo sería la actitud de un ángel cuando lea, no? No codiciarás la mujer de tu prójimo. Imagínate cómo sería eso, ¿verdad? Claro, totalmente distinto, sabemos Es la locura. claro, totalmente diferente. Claro, entonces, hermano, ¿cómo es que entonces la ley existía en el cielo? ¿De qué manera si no era el decálogo? Podremos asegurar de que existe en principio, es decir, basado en amor, ¿verdad? Porque la ley es el trasunto del carácter de Dios, es decir, es la expresión de su voluntad. Y la Biblia dice que Dios es amor. Y en Romanos 13:10 nos dice que el cumplimiento de la ley es amor. Entonces allá en el cielo los ángeles se rigen a través de este principio. Y ellos no son forzados a obedecer. Es decir, Dios no utiliza medidas coercitivas ni la imposición para que sus súbditos le obedezcan, sino la obediencia de los ángeles se basa especialmente o está basado o es movido por el móvil, que es el amor. Es el principio por el cual ellos se rigen, ¿verdad? Claro, es muy interesante, hermano, lo que nos está comentando, ¿no? Que exista una ley, pero sin embargo no haya esa presión, esa obligación. Porque muchas veces nosotros conocemos, ¿verdad, hermano Johnny, en la actualidad, que hay países, hay ciudades, potencias que se conocen, que tienen una ley y se le conoce como constitución, ¿verdad? En la cual, si la persona no obedece, ¿cómo lo hacen cumplir, hermano? Claro, hoy en día en la actualidad mayormente impone, o sea que te obligan, sí o sí tienes que obedecer, tienes que regirte. Pero lo que nos comenta nuestro hermano es que Dios no es un Dios autoritario, no te obliga y ha dotado de muchas facultades que es como el libre albedrío, tanto para los seres celestiales, ¿verdad? Claro, sí se ha escuchado mucho esto de obligación, de imposición, aún por las personas mismas. A veces se comenta, ¿no? Y dice, yo obedezco tal regla o tal mandato, tal norma de alguna institución o de algún país por la multa, por el castigo, ¿no? Que se me va a imponer si la quebranto. No porque yo quiera, porque si dijera a los que quieren voluntariamente obedecer, obedezcan, y los que no, no. Imagínate, serían la minoría los que obedezcan voluntariamente, ¿no? La mayoría no estamos, como dice, dispuestos a obedecer. Pero qué ejemplar es el gobierno de Dios que no obliga a nadie. Más bien dice que se gozan en obedecer y el principio que los mueve es el amor. Algo muy interesante, eso también ese detalle, ¿no? Pero hermano, a pesar que se obedecía por amor, ¿qué pasó más adelantito? ¿Qué es lo que vino a suceder? Eso es algo muy, a veces, difícil de comprender. Donde todo era ordenado, ¿verdad? Porque había una ley. ¿Cómo va a ser el cielo ordenado? En el cielo, queridos hermanos, se respira una atmósfera de paz, ¿verdad? Existe la armonía, el orden. Quiero compartir un párrafo, así es, quiero compartir con ustedes un párrafo que dice: los ángeles se rigen por sus principios, es decir, por el principio de amor, pero que esto se ve reflejado en orden y también en armonía. Y para que este mundo esté en armonía con el cielo, el hombre también debe obedecer los estatutos. Entonces, ese mismo principio que gobernaba o por la cual se gobierna en el cielo, también fue dado para el hombre, ¿verdad? Nos dice, entonces hablábamos de la atmósfera que existe en el cielo, ¿verdad? Este principio que fue dado, como principio es amor, pero más allá de ello también conlleva a la existencia de una ley, ¿verdad? Claro. Fue dado especialmente para que exista esa armonía, la paz, el orden en el cielo. Pero podemos decir que hubo un personaje
que se levantó en oposición, ¿verdad? Claro, justamente eso también se va a tocar a continuación. Hermanos, por más que el gobierno era lleno de tranquilidad, de paz, un momento llegó que un súbdito, el cual era ¿qué número después de la divinidad? El primero. O sea, si incluimos a la divinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, era el cuarto en posición, en cargo. Él tenía la autoridad suprema. ¿Y qué pasó con ese personaje? A ver, coméntanos un poco, hermano John. Bien, primeramente vamos a resaltar un poco las características. Cuando nosotros vamos en el libro de Ezequiel 28:14, También queremos que nos ajuste si era un ángel, porque sabemos que hay serafines, querubín. Entonces, a ver, háblanos un poco acerca de... exacto. Cuando nosotros vamos, como le mencioné, en el libro de Ezequiel 28:14 dice, tú, querubín, Querubín. grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. O sea, tenía un grande privilegio porque era protector del santo monte de Dios, donde se encontraba Dios. Era un querubín, entonces, ¿verdad? Exacto. Como mencionó también ahí los que son los serafines. Claro, hay clases, ¿no? Pero este personaje era un Era querubín. ¿Cuál era su nombre? su nombre era Lucifer. Que era Lucifer. Dice que significa lucero de la mañana. Así es. Dice que él era el que dirigía los coros. Él era el comandante. Él era el que dirigía a todas las tropas angelicales. Claro que después de la divinidad o de Cristo, ¿no? ¿Cuántas alas tenía un querubín, hermano? ¿Recuerda? Tenía 4 alas. Y podemos también añadir allí lo que dice en el libro de Salmos. Sabemos que Lucifer se levantó en oposición, ¿verdad?, a esta gran ley o al fundamento del gobierno de Dios. Claro, o sea, quebrantó ese orden que había ahí en esa atmósfera celestial, ¿verdad? Ese querubín era el que estaba más inmediato al trono de Dios. Era el que estaba, como dice, recibía la gloria de Dios, dice el querubín Lucifer. ¿Y qué pasó, hermano Johnny? Coméntanos a ver con ese personaje. ¿Qué pasó? ¿A qué se debió? ¿Nos dice acerca de eso la palabra? Sí, exactamente. Nosotros siguiendo la secuencia de los versículos, en el versículo 15, primeramente nos relata que era perfecto. Pero más adelante dice, hasta que se halló en ti mal. Ok. Pero dice, a causa de la multitud de tus contracciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín. Así es. Entonces, imagínate, en un completo orden hubo alguien que hizo, como dice, el desorden, ¿no? Es como estar en una reunión todos ahí y por ahí un niño se le escapó a la madre y comenzó el desorden entero. Eso fue una crisis en el cielo. Hubo un desorden tan grande, hermano, que ¿qué cosa pasó? Tuvo que Lucifer después pues, ser desechado de ahí. Entonces podemos compartir con los que nos ven a través de estos medios lo que dice en el libro de Salmos 11:3. Si fueren destruir los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Es decir, si se anulare ese ley o el principio de esa ley, ¿qué ha de ser del fundamento o del gobierno de Dios? ¿Qué vendría a ser? Todo lo opuesto a la armonía, a la paz, al orden que existe. No hubiera justicia. No hubiera justicia, todo sería un caos, ¿verdad? Sí. Entonces, un caos, pero no como nosotros la podemos apreciar. Sería algo más grande en escala, ¿verdad? Algo que nuestra mente no puede Calcular, ¿verdad? bien, sí, así es, imagínate, ¿no? Que la ley de Dios era tan inmutable, inalterable, que ni siquiera Dios hizo una excepción
con la mayor creación, se podría decir, que había hecho, que era Lucifer. Era como decir su obra maestra, ¿no? Que era Lucifer, el que estaba a cargo de todas las huestes celestiales. Y no estamos hablando de una hueste de 1000, de 2000, de 5000. Estamos hablando de millones, de millones, de millares, de millares. Imagínate tener ese cargo. Era un cargo sumamente importante. Y él fue el que quebrantó la ley de Dios. Ya no quiso servir más a Dios, se rebeló. Entonces, vemos hoy en los gobiernos, ¿qué pasa cuando alguien quebranta una ley? Hay consecuencias, ¿verdad, hermano? Por ejemplo, algunas consecuencias de alguien que quebranta la ley de un gobierno, para tomar como ejemplo. Por ejemplo, podemos tomar como ejemplo una ley que existe dentro de un círculo militar. Por ejemplo, alguien que traspasa esos límites de esos principios que existen dentro de un gobierno militar, pues se le conoce como traición, la patria, ¿verdad? Claro, a veces Traición a su institución. pena de muerte, ¿verdad? Así es. Muchas veces la consecuencia es muerte, ¿verdad? Entonces, lo mismo, ¿verdad? Podemos decir que el traspasar esta ley que Dios ha establecido, pues crea en el hombre o en el ser que se levanta como y poniendo en la rebelión, pues viene a ser la destrucción de sí mismo y la consecuencia que también trae con aquellos que comparten esa idea o ese ideal, ¿no? Claro, muy importante es la lección que nos da esta forma de estilo de un gobierno terrenal, por ejemplo. Si alguien transgrede la ley de un gobierno, puede ser multado, encarcelado. Aún hay gobiernos donde se le da la pena de muerte. Pero es algo importante recalcar eso, que el que transgrede esa ley del gobierno es el que paga las consecuencias. No paga a su vecino, no paga por ahí a alguien. No. El que transgrede, de la misma manera fue en el cielo. El que transgredió, Lucifer, él tuvo que pagar entonces las consecuencias. Es muy importante eso, ¿verdad? Claro, y de la manera en que tenía que pagar es que ya no podía morar en el cielo. Claro, esas fueron consecuencias de transgredir esa ley importante. Así es. Dice que tuvo que, primeramente, como era tan hermoso, tan bello, de su misma hermosura que dice el versículo 17 de Ezequiel 28, dice, se enalteció en su corazón a causa de su hermosura. Claro, dice que llegó un momento a pensar que todo lo bueno, positivo e inteligencia, todos los dones que él poseía, pensaba que era algo inherente de él mismo, de que Dios no le había dado. Bueno, Imagínate, o sea, ya no quiso depender de Dios, sino que eso, independizarse. Imagínate hasta dónde llega el orgullo, ¿no? Cuando crece en el corazón de él. Entonces ahí, queridos hermanos, podemos ver una lección importante. Cuando Lucifer cayó, todo el cielo se volvió un lugar de tristeza. Había caído alguien importante. Y para hacerlo una crisis más todavía grande en escala, Lucifer no se contentó en transgredir solo, ¿no? O en caer en el error solo, sino ¿qué cosa? ¿Trajo a cuánto? ¿De a cielo? Tercera parte. A la tercera parte, imagínate, casi la mitad. Imagínate, todo eso fue lo que él también en su malicia hizo. Como él era más inteligente, trató de envolverlos, de engañarles, de hacerle a los demás ángeles ver a Dios como un Dios severo, malo. Entonces se trajo a la tercera parte y fueron todos ellos también sacados del cielo. A continuación, hermanos, como punto número 3, luego de ese episodio caótico, horrendo se podría decir, y triste a la vez, pasamos a un episodio más bonito, se le podría decir de esa manera, porque Dios decide crear al hombre, o sea, crear a la humanidad. Decide poner en ejecución lo que ya había sido proyectado, ¿verdad? Claro, sabemos que el plan, todo estaba ya de antesala, ¿no? Estaba, como dicen, un plan. Bien, eso es la omnisciencia de Dios, ¿no? Porque Él sabe todo. Bien, entonces,
Ahí el hermano Nigover nos va a dar lectura en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 26, en el cual vamos a encontrar lo siguiente con relación a lo que Dios decide. Dice ahí bien claro la palabra de Dios, Génesis 1:26. La lectura. Damos lectura a la palabra de Dios. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Muchas gracias. Ahí hay varios puntos en ese versículo. Nos presenta cómo es que Dios decide ahora crear al hombre, dice, a nuestra imagen y semejanza. Y lo vamos a poner, dijo, ¿por dónde? De la tierra, por sobre todo ser vivo. O sea, Adán iba a ser ¿qué cosa? El jefe. Iba a ser un líder de toda la tierra. Iba a ser el que está por encima, el que tiene la autoridad y dominio, dice. Él fue, como dice, la mejor creación. Como el gobernador, ¿verdad? Claro, de el mayordomo, ¿no? De Dios directo, ¿no? El encargado directo de toda la tierra. Imagínate, dice que cuando fue creado Adán, vamos a ver que fue a semejanza de Dios. Imagina que salió directamente de la mano de Dios. Imagínate cómo era esa inteligencia, ¿no? Comparada a la nuestra, que ya pasó más de 6,000 años de degradación. Era, dice, tenía una tez sonrosada la cual demostraba una gran salud. Todos sus órganos funcionaban perfectamente. Tenía una simetría perfecta y era 3 veces más que ahora aproximadamente. Quiero compartir con ustedes también un pequeño párrafo. Lo que dice aquí, el hombre estaba dotado originalmente de facultades nobles y de un entendimiento bien equilibrado. Era perfecto y estaba en armonía con Dios. Es decir, su naturaleza misma estaba de acuerdo a la voluntad de Dios. Y sabemos que cuando la Biblia nos habla de que estaba en armonía con Dios o de acuerdo a la voluntad de Dios, así como nos dice el hermano Nigover, se refiere que estaba de acuerdo o en armonía con la ley de Dios. Porque cuando Adán fue creado, también se fue dada la ley de Dios, se le fue dado ahí en el Edén. Y sabemos que la ley de Dios es el carácter, la expresión de la voluntad de Dios. Eso es la ley divina. Y cuando dice estaba en armonía, estaba, como dice, a la altura, a la par, ¿verdad? Claro, y para estar en armonía con una ley divina, se necesita tener el principio del amor. Así es. El que no tiene, no lo cumple. Dice más, sus pensamientos eran puros, sus designios santos, es decir, las inclinaciones, las propensiones que tenía el hombre eran puras, eran a la altura de o sea, todo lo que Adán era, lo que hacía, lo que pensaba, todo lo que planeaba, ¿no? Era de armonía a la ley de Dios, respondía a las demandas divinas, ¿no? Imagínate qué hermosa naturaleza esa, ¿no? Ese poder de obedecer a Dios de una manera completa. Sabemos que Adán fue puesto en el Edén, tenía todo a su disposición. Dice que él tenía un montón de plantas frutales, ¿no? Que daban frutas, semillas, dice la palabra de Dios, ¿no? Entonces en esa parte podemos decir que Adán gozaba de grandes privilegios. Tenía todo, como usted lo mencionó, los árboles frutales, podía estar en armonía con los animales que hoy en día, por ejemplo, en cuanto a un león, si nos acercamos nos come, pero él aún dice que estaba juntamente con aquellos animales que hoy lo consideramos salvajes. Entonces, eso es lo que podemos ver, la perfección que Dios había creado, tanto el ser humano como también las plantas, los animales que estaban creando. Así es, mi hermano. Entonces, la felicidad en el Edén era, como dicen, miniatura del cielo, ¿no? Como la atmósfera celestial estaba en el Edén.
porque todo era santo. Los ángeles de Dios, dice, hablaban con Adán. Dice que Adán mismo gozaba de la presencia de Dios porque era en armonía, estaban a la par, era su creación. Entonces, vemos también ahí bien claro lo que nos dice la Escritura de acuerdo a la naturaleza de Adán, pero en prenaxaria, o sea, antes del pecado. Vemos también un punto importante, que a Adán se le dio una compañera. Imagínate qué bonito que en toda esa perfección, alegría, como dice, en toda esa paz, tranquilidad y tenerlo todo a disposición, frutas, alimento, todo, faltaba algo, ¿no? Para que complete toda esa felicidad que les fue dada al hombre. Fue la compañera, a Eva. Dice que le creó Dios a Eva de las mismas características, era santa también, era en armonía la ley de Dios y era la, como decir ahora, ¿no? Era la pareja perfecta. Hoy en día no existe eso, pero ahí existió. Donde no existía ni un ápice de maldad, ¿verdad? Nada, ni siquiera quizás como ahora, ¿no? Que el esposo maltrata a la esposa o que la esposa le es infiel al esposo. No existía pensamientos malos. Todo era movido por el amor. El principio del amor, el móvil de las acciones era el amor. Todo ahí estaba caracterizado por ese principio, ¿no? Imagínate qué bonito era la vida de Adán. Pero eso muy pronto iba a llegar a su fin. No porque Dios quería, sino porque el hombre lo buscó. Imagínate, ¿qué le faltaba a Adán? Nada. Tenía acceso al árbol de la vida, algo muy importante para que pueda perpetuarse eternamente. Pero ese derecho era por la obediencia a la ley de Dios. Así es. Claro, en cuanto a la obediencia a la ley de Dios, como también se les había dado a Adán y a Eva, tenían el conocimiento, pero el servicio que iban a dar a esa ley era voluntario. O sea que Dios, igual que en el cielo, no les iba a obligar en ningún momento. Por eso es que dice un párrafo, dijeron a Adán y a Eva que Dios no los obligaría a obedecer. Claro, algo importante, ¿no? Que Él no había privado del poder de obrar en contra de la voluntad, que ellos eran seres dotados de naturaleza moral, libres de obedecer o desobedecer. Claro, tenía el libre albedrío. Así es, mi hermano. Eso es bonito también que el hombre tiene, la libertad de obedecer a Dios. Sería bueno que siempre los hombres pues utilicen esa libertad, no para el libertinaje, sino para obedecer a Dios. Pero esa alegría, paz, tranquilidad, en un momento se iba a acabar por decisión del hombre. Por su desobediencia se iba a acabar. Y ese detalle iba a ser una historia, iba a ser un cambio mundial, aún universal, porque aún el problema llegó a otros límites, a otras dimensiones más altas, que hasta en el cielo el caso es tratado. Y para eso es que se estudia el plan de la redención, el plan de la salvación. Esta ciencia nos demuestra cómo es que Dios obra con el hombre cuando pasó un episodio malo de su vida, que nosotros lo conocemos como el pecado. ¿Cómo es que Adán cedió teniéndolo todo al mal? ¿Cómo es que se dejó llevar por el mal? ¿Cómo es que cayó en las manos del enemigo? Todos esos detalles lo vamos a ver en una próxima vez, en un próximo episodio, en la cual también están invitados, queridos hermanos, hermanas. Esperamos que este estudio les sirva mucho en su vida espiritual y en el nombre de Jesús les dirijo muchas bendiciones a sus hogares y también les pido también de antemano que se suscriban a la página, ¿no? Y así puedan compartirle también el enlace con otros familiares que a ustedes les gustaría que vean acerca de cosas espirituales, de la palabra de Dios. Que Dios le bendiga. Hasta luego.